Muy buenas a todos, aquí nuevamente Lobo Guerrero. Quisiera hablaros ahora sobre el derecho civil, la historia. Creo que es un aspecto fundamental. Como sabemos, el derecho civil se encarga más de regular las relaciones de parentesco, por ejemplo, el tema del matrimonio, de cuáles son los derechos de los hijos para con los padres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una rama del derecho que se dedica al estudio y regulación de diversos aspectos de la vida civil de las personas. Muchas veces, coloquialmente decimos, ¿cuál es tu estado civil? Bueno, pues soltero, casado, eso por ejemplo, sería un aspecto que lo regula el derecho civil, ¿no? Derecho de familia, etcétera. A continuación te voy a intentar dar información sobre esta rama del derecho. Primero vamos a analizar el concepto y sus características. El derecho civil regula las relaciones entre las personas en su vida cotidiana al margen de lo público. Interesante porque, claro, hay que distinguir entre lo que es la vida privada de la vida pública. En la vida pública, pues tenemos un rol normalmente. Por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, si trabajamos en una empresa, sea pública o privada, pues tenemos una vida que está extramuros, fuera de nuestra vida privada. ¿Vale? El derecho civil se ocupa de aspectos como los derechos reales, la propiedad, la posesión, obligaciones contractuales, relaciones familiares, como de matrimonio, de patria potestad, etcétera. Trata también sobre la sucesión, es decir, la herencia, el estado civil, soltero, casado, viudo, etcétera. Estas normas jurídicas consideran a las personas en su singularidad e individualidad, no como una generalidad. ¿Vale? Entonces, este derecho civil pues atiende a las características concretas de cada persona según su edad, según su condición, su género, sus circunstancias personales dentro de lo que sería el aspecto privado, su vida. El derecho civil puede considerarse como una forma de derecho privado, ya que se ocupa de las relaciones entre individuos. Además sirve como derecho supletorio para otras ramas del derecho privado, como el derecho mercantil o laboral. ¿Vale? Entonces, todas las ramas del derecho están interconectadas. Esto es importante, ¿no? Decirlo porque a veces lo damos por sentado, pero esto requiere una reflexión. ¿Cómo se interactúan las diferentes ramas del derecho? Bien, sobre la historia podemos decir que el derecho civil tiene sus raíces en el derecho romano, siendo uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico actual. En la antigua Roma se establecieron leyes que regulaban el comercio, la propiedad, el matrimonio y otras áreas de la vida cotidiana. Su nombre proviene del latín ius civilis, que se aplicaba exclusivamente a los ciudadanos romanos. A lo largo de la historia el derecho civil ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de cada sociedad. Bueno, pensemos primero quiénes eran ciudadanos romanos, porque claro, en una sociedad donde habían esclavos, no todos eran considerados ciudadanos. Y luego el tema de que bueno, el derecho romano mezclaba un poco tanto las relaciones comerciales como la propiedad, etcétera, con las relaciones familiares, matrimonio, etcétera. Entonces, todo esto debemos tenerlo en cuenta porque, claro, el derecho civil poco a poco se va separando del derecho mercantil, por ejemplo, ¿no? Es importante tener esto en cuenta. El derecho civil abarca 4 grandes ramas. Derechos de las personas, que se ocupa de los derechos subjetivos en general, la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personalísimos, derechos de obligaciones y contrato, que regulan los actos, hechos y negocios, así como las obligaciones voluntarias y la responsabilidad civil, los derechos reales, que incluye los derechos de propiedad, posesión y goces de bienes, así como el derecho hipotecario, derecho de familia y sucesiones,
regula el matrimonio, las relaciones familiares y las normas de herencia y parentesco. Bien, primero que he dicho, derecho de las personas. Bueno, pues como he dicho, es más la condición de la persona según su nacionalidad, según el lugar donde tiene su domicilio fiscal, donde tiene bueno, pues sus derechos más íntimos. Luego tenemos, he dicho, el derecho de obligaciones y contratos, donde ahí se regulaban tanto los negocios como o se regula, mejor dicho, los negocios como los tratos más que tienen que ver con las obligaciones voluntarias. Y uno también tiene responsabilidad civil, por ejemplo, cuando hablamos de la patria potestad, ¿no? ¿Quién tiene la patria potestad? ¿Quién tiene el deber de guardar cuidado y protección, ¿no?, a los menores que están bajo su tutela? Ahí tenemos a los progenitores, por ejemplo, que tienen la patria potestad. Los derechos reales, que incluye tanto el tema de la propiedad, la posesión, el goce de bienes, que tendría más que ver con la posesión, goce de bienes, porque no por ser propietario uno tiene el derecho de poseer. Si por ejemplo yo alquilo una vivienda, no tengo el derecho a poseer la vivienda ya que está alquilada. Entonces hay que ver todos estos derechos cómo se regulan. Y por último he dicho el derecho de familia y sucesiones, que regula tanto los contratos, lo que es un contrato civil, el matrimonio o las relaciones familiares, o por ejemplo los impuestos que tenemos que pagar cuando tenemos que comprobar que hay una relación de parentesco y que por ejemplo si por sucesión hay una herencia y debemos tributar como legítimos herederos bueno, pues de una serie de bienes. En resumen, el derecho civil es fundamental para la convivencia y el ordenamiento jurídico, ya que establece las bases para las relaciones entre las personas y sus bienes. Bien, quisiera también añadir algunos aspectos claves para distinguir el derecho civil del derecho mercantil. Bien, pues deciros que en este sentido me parece fundamental destacar que el derecho civil se ocupa, como hemos dicho antes, de las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. Regula aspectos como los derechos reales, la propiedad, la posesión, obligaciones contractuales, relaciones familiares, matrimonio, patria potestad, la sucesión, la herencia y el estado civil. Considera a las personas en su singularidad e individualidad. Es una forma de derecho privado que se aplica a las relaciones entre individuos. Además, sirve como derecho supletorio para otras ramas del derecho privado. En cambio, el derecho mercantil se ocupa de regular la actividad de los empresarios en el ejercicio de su profesión. Su enfoque está en las transacciones comerciales, negocios, contratos mercantiles, sociedades comerciales, títulos de valores, quiebras, marcas comerciales, entre otros. Es una rama del derecho que se aplica al ámbito empresarial y comercial. El derecho mercantil es más flexible y se adapta a las necesidades del mundo empresarial. En resumen, mientras el derecho civil se centra en las relaciones personales y familiares, el derecho mercantil se enfoca en las actividades comerciales y empresariales, ¿vale? Aunque en el derecho civil pueda estar implícita una actividad, bueno, por ejemplo, lucrativa, en el sentido de que se puede entender como que uno se lucra al recibir una herencia, pero es considerado derecho civil porque la herencia se recibe como legítimo heredero y por lo tanto está exenta de ser del ámbito del derecho mercantil. Se aplicará otro tipo impositivo en función del grado de parentesco y en función de la cantidad que se reciba como concepto de herencia, ¿no?, a la hora de suceder cuando alguien fallece post mortis. Bien, en el caso de las actividades comerciales, pues bueno, pues como he dicho antes, se centra más en
en la actividad empresarial y bueno, y en este sentido pues regula más este tipo de relaciones más a nivel de empresas, etcétera, ¿no? Bueno, seguidamente quisiera también hacer una aclaración, porque creo que esto se presta a confusión entre, primero, la diferencia entre persona física y persona jurídica, que creo que en este sentido no hay mucho problema. La persona física es la persona particular, que no, bueno, cuya forma jurídica es la de simplemente representarse a sí mismo. Pero cuando ya hablamos de una persona jurídica, pues estamos hablando de, pues esto, de una sociedad con o sin ánimo de lucro. Entonces es importante decir que las personas jurídicas, puede también ser una asociación, en fin, decir que no todas las personas jurídicas están necesariamente reguladas exclusivamente por el derecho mercantil. De ahí que el derecho civil regule algunas personas jurídicas. Por ejemplo, personas jurídicas son entidades creadas por la ley para cumplir un propósito específico. Pueden ser empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones gubernamentales, etc. Ejemplos de personas jurídicas incluyen tanto sociedades limitadas como anónimas, fundaciones, asociaciones, cooperativas y entidades gubernamentales. En cuanto a la regulación legal, la regulación de una persona jurídica depende de su naturaleza y actividad. No todas están sujetas exclusivamente al derecho mercantil. Algunas personas jurídicas están reguladas por el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho laboral o incluso el derecho penal, según su función y estructura. Vamos a poner algunos ejemplos. Una asociación sin fines de lucro, una ONG o lo que sea, puede estar regulada principalmente por el derecho civil y el derecho administrativo. Una entidad gubernamental está sujeta al derecho administrativo y al derecho constitucional, lógicamente. Esto está creado, pues, es con una función pública y que pertenece al Estado, al gobierno. Lo pagamos todo con nuestros impuestos. Entonces, este tipo de entidad es una persona jurídica, pero se regula por un derecho específico, que es el derecho administrativo y constitucional. Una sociedad mercantil privada, como una SA, una SL, está regulada por el derecho mercantil, ¿vale? Entonces, no todas las personas jurídicas son iguales. Hay que distinguir los tipos de personas jurídicas y ver qué ámbito del derecho regula a cada tipo de persona jurídica. Bueno, y yo creo que ya con esto he esclarecido un poco la historia del derecho civil, de cómo se distingue también del derecho mercantil, qué es lo que ampara el derecho civil, qué es lo que ampara el derecho mercantil y bueno, tened en cuenta que independientemente de si se es persona física o jurídica, se aplicará un tipo de derecho u otro y también en función de lo que se haga. Entonces es fundamental entender esto, ¿vale? Que es una persona física, que es una persona jurídica, cuando se le aplica un tipo de derecho, una rama del derecho concreto, y ver que, bueno, el derecho civil se puede aplicar tanto a personas físicas como jurídicas y que el derecho mercantil se aplica a personas jurídicas, pero no todas, sino algunas y en según qué supuestos. Bueno, un saludo muy grande, os deseo lo mejor, se despide Lobo Guerrero.